Hola, mi gente linda. Ya les tenía acostumbrados a estar los jueves con ustedes, pero hoy es un día especial con un tema muy particular que me apasiona muchísimo y con un invitado de lujo, de primera, ya se los voy a presentar. Y ustedes me dirán, Mari, pero ¿qué tiene que ver el tiempo con el bienestar? Porque hace poco inauguraste la segunda temporada de la serie Bienestar. ¿Y qué tiene que ver el tiempo? Te quiero contar que realmente mucho. El título del encuentro de hoy es ¿Existe la pobreza de tiempo? Y en estos días te estuve preguntando, ¿en qué gastas o inviertes el tiempo? ¿Qué es el tiempo para ti? Te espero a que me dejes tus preguntas. Recuerda ir haciendo las preguntitas en el cajón de preguntas para que podamos irlas leyendo y no se nos pierdan, porque a medida que ustedes van ingresando, nos van saludando y van haciendo clic y dejando sus saludos, se nos pierden las preguntas. Entonces les voy a pedir por favor que dejen sus preguntitas aquí abajo, aquí, ahí, y van a encontrar un globito con el signo de pregunta. Entonces ahí me van dejando las preguntas que vayan surgiendo de estas dos grandes interrogantes que te acabo de hacer. ¿En qué inviertes o gastas tu tiempo? ¿Existe realmente la pobreza de tiempo? Este es el tema general que vamos a tratar hoy y te voy a responder enseguida qué tiene que ver el tiempo con el bienestar. Muchísimo. La pobreza de tiempo, como nos va a contar mi excelente invitado de hoy, está siendo una verdadera pandemia y es lo que nos está quitando mucho tiempo y mucha oportunidad de vivir plenos, felices y en un completo estado de bienestar. Quiero saludar acá a mi invitado. Él no es porque sea mi amigo y porque además llevamos mucho tiempo siguiéndonos y colaborándonos en muchos aspectos, sino porque el estudiar un tema como el tiempo es algo muy cabezudo, o sea, de mucha cabeza. Él es ingeniero, profesor, doctor, secretario para América Latina y el Caribe de la Asociación de Uso de Tiempo, don Jorge Rosales Salas, que ya lo voy a unir por acá. Si despliegan la pestañita que está justo ahí, van a poder encontrar el Instagram del Doctor Tiempo y denle en seguir enseguida. Mi amigo Jorge, que deja la escoba en Twitter, súper conocido en esa red social y que tiene hoy, me siento honrada de poder compartir este tiempo contigo. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está por Santiago? ¿Hace mucho calor? ¿Cómo va todo por allá? Hola Mariana, un gusto estar acá, un honor estar en un live tuyo. Está bien, estoy tranquilo ya de vacaciones por lo que queda de febrero, o sea, lo que va a empezar a ser febrero. Empecé el viernes las vacaciones, así que tranquilo, está bien el clima, disfrutando un poco Santiago. Voy a ir a ver a mi mamá mañana, así que ir a visitar Conce un rato a disfrutar las vacaciones. Qué gusto, qué genial, Jorge. Me siento súper honrada de poder ayudarte a comunicar. Estuve escuchando las intervenciones que has tenido últimamente en los medios nacionales en Chile. Les quiero contar que Jorge reside en Chile, es profesor, doctor, catedrático e investigador universitario de este tema que es tan controversial y que pocas veces lo sacamos a la luz. Me encanta que en este último tiempo haya posibilidad de ponerlo sobre la mesa, de que te hayas ido también a formar parte de este gran movimiento de las 40 horas laborales, que ojalá en algún minuto realmente podamos hacer políticas públicas que nos beneficien. Y bueno, la gran interrogante, ¿existe la pobreza de tiempo, Jorge?
haznos una introducción global realmente, porque me identifico plenamente. O sea, cuando hace ya varios años empezaste a trabajar en el estudio de uso de tiempo, las primeras encuestas eh, me hicieron reflexionar sobre temas que nunca los había pensado como tales, porque lastimosamente, socialmente las mujeres somos multitask. O sea, somos mujeres, somos trabajadoras, somos madres, somos jefas de hogar en muchos casos, somos cuidadoras y, ay, mira, en un ratito ya te dije 5 funciones y todavía tenemos que tener tiempo para nosotras. Entonces, la primera vez que contesté una encuesta de uso de tiempo, ¿a cuántas personas cuida usted? El trabajo no remunerado como concepto, lo desconocía completamente, lo vino a conocer contestando la encuesta, porque realmente para las mujeres sobre todo creo que es mucho más difícil y somos tremendamente pobres de tiempo, pero ya a niveles máximos. Cuéntanos un poco, Jorge, qué es lo que estás estudiando, cuáles han sido tus últimos papers, dónde los encontramos y un poquito una introducción global al tema. Bueno, muchas gracias, tremenda introducción. En mi tema de doctorado, yo estudié economía, microeconomía, modelos microeconómicos, fórmulas, funciones de utilidad, restricciones, numeritos, letras, variables, pero de repente en una clase ponen una letra, una variable, y la asocian a tiempo. Y se trabaja con respecto a esto, y no, el tiempo tiene un valor. El tiempo se puede cuantificar, y no solamente en horas, sino que en el valor que uno le asigna. El tiempo vale. Y ¡pah! Fue O una sea, apertura de mente que... cuando me contaste y me dijiste, ¿sabes qué? Creé una fórmula para poder cuantificar el tiempo, lo que vale el tiempo. Para mí fue, puff, y realmente la usé mucho, porque en esa época, para contarle también y contextualizarle a la gente, yo trabajaba en una consultora en donde el HH era súper variable, dependiendo única y exclusivamente a la cantidad de títulos que podría tener la persona. O sea, mi tiempo estaba asociado a mi nivel de estudios, digamos. Y resulta que cuando tú me cuentas era completamente otra cosa. Y quiero que le cuentes a la gente de qué se trata, porque realmente, como tú dices, es plaf. Bueno, como te decía, yo partí con esa formulita, con un valor real, numérico del tiempo, cuánto vale la hora, pero cuando salí del doctorado y empecé a trabajar, el sociabilizar con gente y simplemente vivir en una estructura socioeconómica en la cual vivimos, me dio a entender que el tiempo era más que un numerito. El tiempo era política pública, el tiempo era decisiones de transporte, el tiempo era que el mes terminaba y ya no quedaba sueldo, el tiempo era que la mamá en la noche tiene que estar pensando qué tiene que hacer el hijo mañana, y eso es tiempo en la noche que pasa la señora en vez de pensar en sí misma. Entonces, el tiempo era múltiples factores que empecé a estudiar y me di cuenta que el uso del tiempo va de la mano con el feminismo y el trabajo doméstico. ¿Por qué? Y aquí volvemos al numerito. El trabajo doméstico y no pagado que se hace en los hogares, según una ONG en Chile, equivale en la última medición al 26% del PIB ampliado. ¿Qué es el PIB ampliado? Es el Producto Interno Bruto, todo lo que se genera en una economía, en un territorio y en un periodo determinado, pero considerando también otros aportes al PIB. Entonces no está el trabajo doméstico boleteado, no está transado, pero existe y aporta. Y es un 26%, más allá que la minería, que la construcción, que los servicios, que los bancos. Y no se contabiliza, es una economía oculta, es trabajo gratuito que hacen mayoritariamente las mujeres y que se espera que se hagan, que no está ni siquiera considerado en la línea de la pobreza o en el sueldo mínimo, porque se asume que alguien va a cuidar a los niños y se asume que tú vas a tener niños, porque después el problema cuando no hay cambio demográfico y no hay niños,
es culpa de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando hoy en Europa? O sea, está viendo, de hecho es mundial, muchas familias están postergando el nacimiento de los hijos, asociado también a todo esto que estamos charlando, ¿no? Eh, o sea, ¿cómo voy a tener un hijo si no me alcanza el sueldo a fin de mes? ¿Cómo voy a tener un hijo si tengo tantas tareas durante el día y me pierdo? Y acá es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Inviertes o gastas tu tiempo? Gasto 4 o 5 horas de mi día en trasladarme. ¿Sí? No puedo descansar las 8 horas que debiera descansar para poder estar en óptimas condiciones al día siguiente para afrontar mi horario laboral de 8 horas o 14 en algunos casos, porque no pude descansar. ¿Y para qué vamos a hablar del tiempo del ocio? Que está tremendamente, mira, así le hace la cruz. Y lo comenté esta semana en las redes, ¿no? Para las generaciones anteriores a las nuestras, para nuestros padres, nuestros abuelos, el ocio era significado negativo totalmente. Cuando no haces nada es vicio. Decían, el ocio es la madre de todos los vicios. Y si nos damos cuenta hoy por hoy, y me preguntas, o te pregunto, Jorge, ¿cuánto tiempo de ocio tuviste esta semana? O sea, te respondo súper sincera, 0. No tuve tiempo de ocio, porque no tuve tiempo. No pude sentarme a ver un rato la tele, a leer una revista de moda, a enterarme del chismecito. Me enteré del chisme en mi tiempo de transporte porque prendí el radio en el auto. Pero es mi tiempo de transporte otra vez, no es mi tiempo de ocio. Sí, tremendo. Bueno, esto viene del feudalismo, del sistema económico impuesto a nivel mundial por las grandes capitales, los grandes países, el capitalismo. ¿Por qué? Porque desde el siglo XIX que las élites en los países del primer mundo miraban a huevo el tiempo de ocio y decían, ¿para qué estos pobres van a querer ocio? Para perderlo. Deberían estar trabajando. Entonces, desde ese tiempo, desde el siglo XIX, con la industrialización, nació la mentira de la flojera. ¿Qué es la mentira de la flojera? Es hacernos creer a nosotros como pueblo y como masas que el trabajo es el centro de la vida, que además nuestro valor como personas es nuestra productividad y que además todo nuestro tiempo despierto debería ser trabajo. Deberíamos estar trabajando. Y eso es mentira. Desde los griegos que se añoraba tener tiempo para el ocio, para el pensar, para el meditar, para tener una democracia, para tener sociedad, siendo que ahora solamente se nos inculca que nosotros somos recursos humanos. Hasta en ese Se me perdió ahí, Jorge, un ratito, vamos a llamarle otra vez acá, vamos a solicitarle, tuvimos ahí un problemita de conexión cuando justo estábamos en la mejor parte, pero ya lo vamos a retornar acá. Ahí ya estamos otra vez con Jorge, se nos cayó la conexión, parte de estos sistemas ¿en qué había quedado? tecnológicos. Quedaste en que nos han mentido toda la vida, Jorge. Bueno, que con la industrialización del siglo XIX, que a la gente pobre no se le asociaba con derecho a tener tiempo, con derecho a tener ocio, y éramos un engranaje, somos un engranaje en un sistema que está designado para generar ganancias. El valor productivo de nuestra mano de obra, tanto intelectual como física. Y, ¿Y cómo asociamos todo esto? Porque, bueno, realmente es un círculo vicioso, o sea, lo venimos acarreando hace un montón de años, pero
¿Cuál es la diferencia? Cuéntanos un poquito de las experiencias que has podido conocer en este último tiempo y las ventajas, lógicamente, de poder reducir las horas de trabajo, ¿verdad? La jornada laboral, pero además poder responder a la pregunta, ¿existe la pobreza de tiempo? Bueno, en Europa, la mayoría de los países está probando pilotos con resultados súper positivos de la semana laboral de 4 días de trabajo y 3 días de descanso, pero con una jornada semanal de 32 horas. O sea, las argumentaciones en Europa es que las 40 horas son mucho y hay que irse descartando de las 40, hay que ir escapando de las 40 horas. Y nosotros estamos recién tratando de alcanzarla en una gradualidad de 5 años. Estados Unidos, un país hipercapitalista, pasó las 40 horas, adivina cuándo, en 1940. O sea, nosotros... Y el país más capitalista de América, o sea, es más, al país en donde nosotros siempre miramos para políticas públicas. Entonces, se están haciendo pilotos a nivel mundial de la semana de 32 horas, los resultados han sido positivos, las empresas no quieren volver y tenemos que efectivamente darnos cuenta que hay beneficios científicos, médicos, biológicos para estar en contra de una jornada extensa y la jornada extensa ya es sobre las 45, las 48, entonces una jornada correcta, adecuada, incluso debería ser de 15. ¿Por qué? En 1930 el economista Michael Keynes predijo que por los avances tecnológicos el aumento de la productividad, si seguía de la mano con el aumento en los salarios, nosotros en el 2030 deberíamos estar trabajando 15 horas diarias. Y hasta Pucha, 1970... suena como medio inalcanzable. No, porque hasta 1970 la tendencia era de reducción de la jornada hacia ese punto, pero luego vino la escuela de Chicago y el neoliberalismo y empezó a decir que todo tiempo de descanso debería ocuparse en el trabajo, debería ser trabajando. Entonces los aumentos tecnológicos hubo un shift, hubo una transición. Con el aumento tecnológico uno puede hacer lo mismo más rápido o puede hacer más con el tiempo inicial. Y todas las empresas decidieron hacer más con el tiempo inicial. En vez de ahorrar tiempo, simplemente se aumentó la producción. Y ese aumento de producción, ¿para qué fue? Simplemente para lujo, no para necesidad. Las riquezas están. Por ejemplo, al Elon Musk le dijeron desde la Organización Mundial de la Salud que con 6 billones de dólares solucionaba el hambre mundial. Y el tipo, en vez de ocupar 6 billones, ocupó 44 billones, pero para comprar Twitter. O sea, múltiples veces lo que cuesta saltar el hambre mundial, lo ocupó para comprar una plataforma de red social. Jorge, me llama mucho la atención también esto que estás diciendo. Yo lo llevo al área práctica, ¿verdad? Tú me vas a dar la visión un poco más científica, ¿no? Pero yo pienso, evidentemente no seguimos con el aumento salarial. O sea, trabajamos más, los sueldos tal vez se mantienen, tienen muy poca variación respecto de IPC, inflación, distintas variables macroeconómicas, pero raya para la suma, a nadie le alcanza el sueldo. Entonces, yo me pongo a pensar, si reducimos la jornada laboral, me van a mantener el sueldo, me van a sobrar 3 días a la semana, me consigo otro trabajo. Exacto. Y ahí está el tema del incentivo perverso, que es tener un poco más de tiempo libre porque también hay de Uber. Pero si apenas resulta la exigencia por menos tiempo de trabajo, la experiencia ha dicho que la exigencia por mayores sueldos tiene menos oído. Y en lo ideal, ¿cómo solucionaríamos este problema? Si hoy por hoy Jorge Rosales Salas tuviera la decisión en sus manos para una política pública, ¿cómo solucionamos este problema? O sea, ¿cuál sería lo ideal?
¿Cómo podríamos en definitiva llegar a esta predicción de que vamos a trabajar 15 horas porque las máquinas van a hacer más rápido nuestro trabajo y vamos a tener mucho más tiempo de bienestar, tiempo de ocio y productivo tal vez para nosotros mismos? ¿Cómo sería? Así, Bueno, pedimos la verdad, que lo podamos hacer y lo podamos lograr y vamos a dejarnos llevar. la única solución es una revolución comunista, una revolución marxista, para tomar los medios de producción, pues. Pero dado que eso no se puede hacer porque los policías trabajan para la élite, Para el otro lado. para el otro lado, entonces eso no resulta. Entonces, dado que no resulta eso, simplemente socialdemocracia. ¿Y cómo se hace la socialdemocracia? Políticas públicas de estado de bienestar. Entonces, técnicas socialistas para un país capitalista. Pucha, que suena complicado, porque es difícil conjugar, y le diste ahí al palo en políticas de bienestar. Y quiero que me cuentes un poquito cómo está la implementación de normas Saludemos al jamón, de bienestar. hizo un saludito acá al jamón de leche cabra, y Robert, también que saludo. Hola chiquillos, vayan dejando sus preguntas porque el tema que estamos tratando nos importa y nos concierne a todos, así es que de lo que vamos charlando con Jorge, vayan haciendo sus preguntitas, pero déjenlas porfa en la caja de preguntas para que no se nos pierdan en el chat. Jorge, cuéntame un poquito cómo está Chile y, lógicamente, Europa en términos de implementación de esta nueva norma de bienestar. Tiene muy poco de haberse implementado, o sea, de haberse instaurado como norma. ¿Qué Bueno, experiencias Chile, hay? ¿Se conoce algo? ¿Pudiste ver algo en Europa de esto? o ¿Cómo sea, vamos? en temas de tiempo, todo afecta. Políticas de bienestar, incluso de salacuna universal, de tarjetas de transporte anuales o mensuales, de días de vacaciones, toda política afecta el tiempo. Entonces, hay distintos grados de socialismo o de políticas de bienestar en los distintos países de Europa, pero aquí en Chile, como cuna del neoliberalismo, estamos muy lejos de eso, e incluso lo de las 40 horas, que la gradualidad sean 5 años, solamente muestra la precarización. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pero yo como emprendedor, si reduzco la hora, tengo que contratar más gente y eso me sale caro. Bueno, yo digo, es lo que hay nomás, pues si tú sobrevives por la precarización de tus trabajadores, no deberías sobrevivir. Pero así también se desfomenta el desempleo y hay más gente desempleada, porque la gente que empleaba gente lo empleaba bajo sueldos básicos, sueldos bajos, precarización, pero había empleo, pero era solamente un humo porque todos salían perdiendo al final, porque no hay condiciones básicas. Entonces, En claro, Chile las políticas de bienestar no alcanzan, por ejemplo, el sueldo mínimo ahora subió a 410.000 pesos, pero la línea de la pobreza de una familia de 4 personas es de 600. Entonces, un sueldo mínimo estamos no en alcanza saldo para una familia de negativo 4 personas, totalmente. pero queremos que haya cambio Que haya demográfico, que familia, haya familias. claro, Entonces, que esto haya lo único que está familia. haciendo es que la gente viva sola y no tenga nadie. Se están perdiendo las conexiones de comunidad, de sociedad, porque no Fíjate alcanza la que plata. eso no alcanza la plata y tampoco te alcanza el tiempo, porque de repente dices, bueno, que vamos al after office, una actividad común, digamos, que siempre ha existido y es el momento en donde hacemos networking, en donde nos distraemos un poco más, pero resulta que hasta eso está mermado porque ir al after office significa transporte, significa que vas a gastar en tomarte algo, en comer algo, en compartir, y realmente priorizas, o sea, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el arriendo, no puedo. Nos cortamos otra vez esa parte tan importante para nuestro bienestar que son las relaciones sociales. Y eso merma en la salud mental. Y Y entramos eso, al tema de necesitar medicación, toda una nación medicada, pero y al revés, una nación no medicada que necesita estar medicada, pero no tiene ni plata ni tiempo para medicarse. pucha, como lo pintas, vamos de mal en peor, Jorge. Yo sé que tú estás trabajando muchísimo
en poder comunicar todo esto y me encanta tener la oportunidad de ser un canal también para que la gente nos escuche. Me encantaría también escucharle a las personas que se han unido, cómo invierten o gastan su tiempo. Sienten que hay realmente una carencia de tiempo, una pobreza de tiempo, y acá quiero entrar un poquito más hondo en la definición un poco más estricta de pobreza de tiempo. ¿A qué denominamos pobreza de tiempo? Ya, ahí hay múltiples definiciones dependiendo de los investigadores que la hagan. La pobreza de tiempo se puede medir como exceso de jornada laboral, puede medirse como exceso de carga global del trabajo, pero ¿qué es la carga global del trabajo? Es la suma del trabajo pagado y el trabajo doméstico, pero a su vez el trabajo doméstico tiene que ver con cuidado de personas, trabajo del hogar y voluntariado, y el voluntariado incluso tiene que ver con participación en la sociedad, participación democrática, participación política. Entonces la participación política también es trabajo, trabajo doméstico y de Otra vez. cuidado de la sociedad. Si no participamos nosotros, van a participar quienes tienen tiempo. ¿Y quiénes son los que tienen tiempo? Quienes tienen dinero. Y volvemos a la concentración de medios, a la concentración política, a la concentración económica y a quienes son los que toman las decisiones. Entonces, el Pucha. tiempo tiene que ver O sea, con... ¿Ah? estamos jodidos. Hay que votar, Entonces, hay que concientizar a la gente y votar es lo que queda. yo sé que tú eres súper, me acuerdo cuando éramos criaturas, como dicen acá, cuando éramos chicos más adolescentes, Jorge quería ser presidente. Y justamente por este tipo de cosas, o sea, la motivación era que veías alrededor tantas injusticias, tal vez poder llegar a realmente tener un ambiente de real democracia, y vemos que cada vez es más difícil. O sea, te pongo en contexto, acá nosotros vivimos en un país en donde las diferencias del que tiene y el que no tiene son tremendamente marcadas. No hay una clase intermedia que se pueda sostener, o sea, o tienes o no tienes. Y por otro lado, la política está totalmente corrupta y así como en Chile pertenece a un grupo minoritario de personas. Entonces son 3, 4 familias las que administran el trabajo para muchos. Entonces, cuando nos llaman a votar otra vez, no tenemos políticos. ¿A qué le votamos? ¿A qué es menos malo? Entonces, está media complicada la cosa en términos de poder tal vez lograr políticas públicas que realmente nos beneficien. A veces te escucho en las distintas instancias que has podido participar y me queda la sensación que en definitiva la responsabilidad que tenemos como ciudadanos es súper grande, porque como bien lo dijiste hace un ratito, si nosotros no hinchamos, no protestamos, no nos hacemos responsables de querer, primero que todo, tener mejor calidad de vida, no le vamos a presionar a las personas que tenemos que presionarle. Y si no hablamos de la pobreza de tiempo como tal, es otra vez tremendamente más difícil que podamos llegar a una política pública real. Entonces, para mí es súper fundamental estos espacios que tenemos y que estás tratando de implementar tú también, de contarle a la gente de qué se trata, por qué es importante el tiempo, por qué no solamente vamos a aplicar esta fórmula que magistralmente desarrollaste, porque en el momento me sirvió muchísimo y creo que sigue sirviendo hoy para muchos, sobre todo para valorar, pero que aprendamos nosotros mismos a valorar nuestro tiempo. Hace un par de meses estoy con una clienta y quiero nomás graficar un poco esta parte de cómo ponerle precio monetario o un número a todo ese trabajo doméstico.
Mi clienta estaba tremendamente deprimida porque sentía que estaba muy limitada en la parte financiera y educacional, porque venía saliendo de una enfermedad un poco compleja y su marido estaba absorbiendo todo lo que era el mantenimiento y la administración del presupuesto familiar. Entonces ella se sentía tremendamente inútil. Yo no hago nada, ¿por qué? Porque no aportaba liquidez, efectivo, dinero constante sonante a su casa. Pero le hice hacer el ejercicio de que le pusieran un valor monetario a todas esas actividades que ella hacía. Cocinera, ama de casa, chofer, jardinero, secretaria, y empezamos a sumar, ¿verdad? Entonces, la reflexión fue la siguiente, y quiero compartirla con todos para que de alguna manera nosotras las mujeres, o tú varón, que te sientes a lo mejor en esta misma situación, que lo que tú haces en tu hogar no tiene un valor, asígnaselo. Piensa cuánto tendrías que gastar en dinero, en liquidez constante sonante, de pagarle a personas que hicieran ese trabajo que tú estás haciendo. Entonces, vaya para la suma, me es más caro ir a trabajar. Porque si voy a trabajar, otra vez voy a tener que, eso que yo estoy trabajando, estoy produciendo de liquidez, pagársela a todas esas personas que tendrían que hacer ese trabajo no remunerado, o al revés, me sobrecargo de trabajo, además de mi trabajo remunerado. Entonces, si nosotras, sobre todo las mujeres que somos quienes tenemos mayor carga de trabajo no remunerado y que, como dice bien Jorge, aportamos, en el caso de Chile, el 26% del PIB. Si nosotros no nos ponemos la camiseta y no tomamos las riendas de la situación y no ponemos en la mesa este tema de conversación, es muy difícil que logremos algo. Me volé, pero es nada más para ponerle número, o sea, realmente sí, nos sirve la estadística, nos sirve que realmente se pueda sumar, restar, hacer cálculos matemáticos, pero creo que en este momento lo que más nos sirve es comunicar lo que sucede. Y para eso tú tienes un webinar mañana. Entonces quiero que me cuentes, que le invites a la gente y que nos digas más o menos de qué vamos a charlar, de qué se va a tratar, cómo accedemos al webinar, etcétera. Bueno, gracias Mariana. Yo mañana tengo un webinar a las 8 horas Chile sobre pobreza de tiempo. Voy a hacer un pequeño barrido de la historia de las 40 horas, algunos datos estadísticos, los artículos de la propuesta de Constitución de Chile que tenían que ver con tiempo, que ojalá se mantengan para esta nueva iteración. Voy a buscar la oportunidad de que los artículos que yo rescato de la propuesta fallida en Chile se puedan volver a poner, específicamente los de tiempo, que son unos 20 y tantos, que tiene que ver con cuidado, con trabajo doméstico, con deporte, con ciencia, incluso con lectura. Había un artículo de la nueva Constitución que hablaba sobre el goce de la lectura y el derecho a leer, o incluso la libertad de investigación, o de cultura, de eventos culturales. Entonces, hablar también sobre lo que se ha hecho en Chile, el estudio de las 40 horas que ya se había realizado sobre una proyección, también sobre los pilotos de 4 días que se han hecho a nivel mundial. Entonces, eso en una horita, el link de mi bio en Instagram. Ay, a ver, ¿se cortó? No, te estoy escuchando. Estamos bien, estamos bien. El link de mi bio, de mi Instagram, ahí está la dirección de mi Twitter y la dirección del formulario para inscribirse en el webinar. Y bueno, es completamente gratuito, ¿verdad? Sí, es gratuito la idea y la idea es divulgación de ciencia.
Excelente. Jorge, ¿qué viene de hoy en adelante en términos de investigación? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo vamos avanzando? Y cuéntale también a la gente un poquito de que existe una sociedad, una asociación de investigadores que está en esto, que está en todo el mundo. ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde podemos encontrar información? Yo que estuve acá mirando y voy a ver después en diferido, ¿cómo me entero de lo que se está haciendo? ¿Cómo puedo ver experiencias de otros países? Cuéntanos un poquito. Bueno, más que invitarlo a la Asociación Académica de Uso de Tiempo, que son puros papers y datos, yo insto a la gente a informarse de política pública chilena, de política pública de sus propios países, qué es lo que se está haciendo, los políticos y políticas. Por ejemplo, yo ahora estoy muy metido en saber cómo se van a llevar a cabo las 40 horas impulsar una semana laboral de 4 días y cómo desde la academia poder poner ese tema en conversación. Estoy construyendo la figura pública de Doctor Tiempo, así que eso me está tomando el tiempo, por así decirlo. Estoy de vacaciones académicas, pero en temas académicos seguir escribiendo paper. Me gusta levantar encuestas. Participé recién en una encuesta de detenciones conciliatorias con el Ministerio de Obras Públicas. Ahora también estoy participando en la encuesta de protección social del Ministerio del Trabajo, en las mesas de trabajo, pero no son tan demandantes como uno le gustaría. Entonces me doy cuenta que los tiempos en política no son rápidos. No, no es rápido. Y eso Pero es bueno, frustrante. eh, para una persona como tú y como yo, sí es muy frustrante. Pero bueno, recuerdo mucho alguna vez que me dijiste, pucha, me di cuenta que iba a seguir siendo un engranaje nomás dentro del sistema. Pero en este momento, el ser el engranaje dentro del sistema, esa piolita que va dando la vuelta, es lo que en definitiva te puede dar apertura a que la gente te conozca, que la gente conozca qué es lo que haces. Y en definitiva, ojalá podamos llegar al 2030 con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque quiero que hablemos también un ratito de eso, que insisto, muchas de estas políticas del PNUD, del BID, del Banco de Desarrollo Interamericano, están lógicamente queriendo levantar un poquito más. Si estamos en la zona A, vamos a la zona B y tratemos de arrastrar. Muy pocas de ese tipo de políticas realmente funcionan. Pero como tú lo ves, desde estar sentado en las mesas de trabajo, ¿verdad? O sea, estar ahí donde las papas queman, como decimos en Chile, ¿crees que, o sea, a título muy personal, o sea, esta es opinión tuya, opinión mía, ¿crees que vamos a llegar realmente con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030? Resuelto o medianamente medio bonito. Solamente tengo una esperanza. La respuesta es no. Creo que no. Pero este año, el 2023, se viene muy fuerte para la inteligencia artificial generalizada. Llámese inteligencia sentiente. Y dado que se viene muy fuerte este año en eso, la forma en que la tecnología va a afectar los trabajos, la educación y el entretenimiento va a cambiar cómo nosotros nos relacionamos con el trabajo. Y eso va a depender del Silicon Valley en San Francisco, si se va a tomar 10 años o se va a tomar 1. Pero se viene fuerte y eso va a afectarnos a todos en todo, desde cómo pagamos, cómo comemos, como incluso creaciones de proteína a nivel químico. Creaciones de proteína,
cómo es posible incluso Y de hecho que ya tenemos, o sea, tenemos muchos productos creados por IA, entonces vamos para allá, te encuentro muchísimo sentido a lo que nos estás contando, porque realmente sí, las inteligencias artificiales nos alivianan muchas cosas, mucho trabajo, mucha tarea, y ahí entramos en otro tema otra vez. ¿Qué carreras va a estudiar esta generación que yo estoy criando ahora? Porque, ¿qué es lo que van a hacer? Si ya, no, ya medianamente muchos no tenemos trabajo o estamos trabajando en otras cosas que no es lo mismo que estudiamos la primera vez, que fuimos a la facultad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también una migración de actividades laborales. Yo creo que ahí es donde estás apuntando, ¿verdad? Sí, y lo que estoy viendo es que, según lo que he leído y visto, los trabajos físicos van a valer más que los trabajos digitales. Todo trabajo digital va a ser automatizado, va a ser hecho por inteligencia artificial, incluso la creatividad. Ya hay inteligencia artificial como DALL-E, DALL-E 2, que crea imágenes desde texto. Hay inteligencia artificial que crea música desde texto. Este año va a salir video desde texto. Entonces todo lo digital va a ser automatizado y el trabajo físico va a prevaler. Entonces Chile tiene la oportunidad de, por ejemplo, no sé si tienen una relación directa o una correlación entre lo físico y las carreras técnicas, pero el tema de carrera técnica yo creo que puede llevar a buen puerto, dado que Chile también tiene muy largas las carreras profesionales. Entonces se demora mucho Claro. tiempo en los Y pregrados que en además Europa son de 3 que años es y en Chile son caro, de 6. y además es Sí, caro. sí, Si no te endeudas, es imposible estudiarte en una carrera de pregrado, como tú dices, son 5 o 6 años en promedio. exacto. Entonces yo le Versus diría carreras trabajo con técnicas que personas y terminamos en trabajo 2 o físico. 3. ¿Y cómo ves, está un poquito de moda, sobre todo en Europa, el tema de la Silver Economy? ¿Cómo lo ves aplicado a América Latina? ¿Hay oportunidad ahí? ¿Cuál? La Silver Economy, la economía de los más grandes, de los adultos, todo lo que es cuidado de adulto mayor, desarrollo de tecnologías justamente para cuidado del adulto mayor, porque nos estamos haciendo viejos, ¿y quién nos va a cuidar? Bueno, ahí está más que claro que hay una oportunidad y un potencial de carrera de gente cuidando a otras personas, pero incluso en esas aristas también hay robots trabajando y uno se apega a cualquier cosa que tenga cara. A nosotros nos importan más los gatos que los insectos, porque los gatos tienen cara de mamífero, cara humana, siendo que son depredadores, y los insectos no. Entonces, un robot que le pongas una cara humanoide, ya le vas a agarrar cariño. Wow, Jorge, nos da para seguir charlando de un millón de cosas, pero ayúdame otra vez a pasar el datito del webinar de mañana y hacer un resumen así rapidito de los temas que tratamos y te dejo abierto para que invites, para que hagas ahí tu vuelco de opinión antes de terminar este encuentro que para mí es tremendamente enriquecedor. ¡Ay, me perdí! ¿Qué tengo que hacer? Contarle a la gente otra vez dónde se inscribe para Ah, el ya, webinar de ya, ya. mañana, qué encontramos en Twitter, porque les quiero contar que el doctor Tiempo en Twitter deja la escoba siempre, es medio polémico el doctor Tiempo, pero que es en definitiva lo que nos obliga a, o sea, nos pega la llamada de atención. Si no tenemos, o sea, si no tenemos alguien que nos obligue a razonar, nos obligue a pensar, es difícil que, lógicamente, pensemos en eso. Entonces, insisto que estos espacios de comunicación, de poder tener la posibilidad de llegar a ti que estás en tu casa y que nunca pensaste que el tiempo fuera tan transversal a todas las áreas de tu vida, que no solamente se limita a un tema de liquidez, de sueldo,
de ponerle un número, sino a todas estas cosas que hemos estado charlando durante estos 45 minutos, realmente lo puedas poner en tu casa, lo puedas poner un domingo de sobremesa. ¿Qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué te gustaría? Exprésalo. Y para eso el Twitter del Doctor Tiempo está tremendamente abierto, porque el Doctor Tiempo le abre las puertas a todas las opiniones y generamos hilos súper largos de conversaciones que son conversaciones necesarias. Sí, y bueno, les quería invitar a seguirme en redes sociales, en Twitter, en Instagram, soy el Doctor Tiempo, que es la persona pública que estoy tratando de construir desde la academia para divulgar ciencia y aportar en política pública. Y el webinar que tengo mañana es sobre pobreza de tiempo y es a las 8 horas Chile, 8 de la tarde. Y el link de las inscripciones está en mi bio de Instagram, en el Linktree. Así que muchas gracias por la invitación y quería invitarlos a todas, a todos, a todos a simplemente valorar el tiempo, valorar su descanso, dormir más y exigirle a quienes toman las decisiones que respeten el tiempo de las personas. Y algo súper importante que acabas de decir, ¿no? Valoremos el ocio. Me acuerdo el compañero, el ocioso profesional, que le da una mirada, síganlo también en redes, así, @ocioso profesional, que le da una mirada al ocio como realmente es. O sea, quitémonos un poco de la vista este estigma social o esta creencia un poco limitante de que el ocio es malo. Realmente, toda en su justa medida, cualquier actividad que realices es beneficiosa para tu vida. Los seres humanos necesitamos de diferentes cosas para lograr nuestro bienestar. Y una de ellas es justamente el ocio de calidad. Ese tiempo que te dediques para ti, para enriquecerte, para hacer algo que te guste y para no hacer nada. Está permitido no hacer nada. Te hace bien no hacer nada. Necesitas dormir. Tu cuerpo fisiológicamente necesita dormir. Si duermes mejor, es la cadena, como dijo Jorge hace un rato. Si duermes mejor, vas a ser más productivo, vas a tener más energía para cuidarle a los niños, vas a poder hacer más cosas que te gustan y vas a poder ser un ocioso contento de no hacer nada. Bueno, y también quitar la culpa, porque hay mucha gente, me sumo, que tenemos socio con culpa, porque pensamos que deberíamos estar haciendo algo productivo o incluso un ocio saludable. ¿Cómo es posible que esté comiendo comida chatarra si me gusta tanto? Pero no, hasta en el ocio tengo que estar comiendo ensalada. Así mismo, así mismo. A disfrutar un poco más, a tomarnos un poquito con más calma y, como bien dice Jorge, a valorar nuestro tiempo. Y es aquí en donde respondemos a la pregunta: ¿inviertes o gastas tu tiempo? La dejamos abierta después de todo lo que hemos charlado. Va a quedar esto en nuestros perfiles, así es que repítalo si te gusta, replícalo, envíaselo a todas las personas que creen que necesitan escuchar, que necesitan poner en la mesa esto que hemos charlado con Jorge casi 50 minutos, y contéstanos la pregunta: ¿inviertes o gastas tu tiempo? Porque es muy personal. O sea, realmente, después de todo lo que hemos discutido hoy, creo que las personas que nos escucharon se lo van a preguntar más seguido: ¿estoy invirtiendo o estoy gastando mi tiempo? Y la invitación es a un ocio con disfrute, a comernos la comida chatarra que nos gusta, a ver la serie que nos gusta, a leer el libro que nos gusta y a darnos un tiempito para nosotros. Es muy necesario. Jorge Rosales Salas, querido amigo de mi corazón, de mi alma, te agradezco un montón haberme acompañado esta noche. Y acuérdense, chiquillos, aquí si despliegan, justo ahí está la pestañita, van a encontrar la red social de Jorge, @eldoctortiempo, síganlo, comenten y compartan. Gracias, Jorge. Saludos, cariños a los gatos, a la familia, a la tía Dori. Vamos a bajar después esto para que ella lo pueda ver. Así es que muchísimas gracias, Jorge. Te dejo la pantalla para que te despidas.
Bueno, muchas gracias Mariana por la invitación. Saludos Francisco, Vero. Saludos a todos los que vieron este live y simplemente decirles que valoren su tiempo y no piensen que el ocio está asociado a la flojera. Dense tiempo para ser flojos porque la flojera no existe. Es solamente una reacción química y biológica del cuerpo frente a la alineación del trabajo. Las riquezas ya están. Tenemos que abogar por un ingreso básico universal y cambiar este sistema. Nuestra salud mental importa más que nuestra productividad. Así que con eso los dejo. Gracias, Jorge. Un beso, un abrazo. Muchas gracias a todos. Si te gustó, like y comparte. Chao, Jorge. Que descanse. Un gusto.